Esta es la unidad número 1, estamos en esa unidad todavía, ¿ya? Que es expresión y manipulación de material genético. Y los objetivos que ustedes han visto en la guía, que son los mismos de la guía pasada, ¿no? Donde se trabajó este tema también, ¿ya? Determinar la información que contiene el ADN en relación con su expresión en el ARN y las proteínas. Y si alcanzamos hoy día a ver, demostrar la relación entre las mutaciones y proteínas, o sea, hablar un poquito sobre las mutaciones, que es lo que pretende la guía, ¿ya? Bueno, esto que está ahí es un recuerdo de la guía pasada, ¿ya? Si se acuerdan, la guía pasada, nosotros estuvimos analizando lo que era el ADN y un poco la historia que había pasado con el ADN, o sea, cómo a través del tiempo los científicos han ido mejorando, ¿cierto?, el conocimiento del ADN, ¿ya? Entonces ahí hicimos una historia, ¿cierto?, algunas experiencias, ¿cierto?, no sé si recuerdan, ¿cierto?, de los ratones con el neumococo, ¿cierto?, el experimento de Griffin, hasta llegar, ¿cierto?, al modelo de doble hélice de Watson y Crick, ya que fue la última parte que ustedes analizaron en su guía, la primera guía de la unidad número 1, que no sé si todos me la mandaron, ¿no? Esa parte no tengo el registro acá, ¿ya? Pero una gran mayoría de ustedes sí, tengo la nota de eso. Bueno, el ADN es un polímero. Aquí hay una serie de compuestos químicos, ¿no? Todos estos son compuestos químicos. El ADN es un polímero, ¿ya?, compuestos por monómeros llamados nucleótidos, ¿no? Y cada nucleótido, o sea, el ADN en el fondo, ¿cierto? El nucleótido el ADN en el fondo está compuesto por 3 moléculas, ya que las podemos ver ahí, y que ustedes también las analizaron en la guía pasada. Un grupo fosfato, un grupo, o sea, un carbohidrato, o sea, que es azúcar en el fondo, que puede ser, ¿cierto?, en el caso del ADN, la desoxirribosa, ¿cierto? Y en el caso del ADN, 4 bases nitrogenadas, que es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Estas bases nitrogenadas, ¿cierto?, bueno, generalmente nosotros las vamos ubicando con las letras, ¿cierto? Adenina A, guanina G, y así, ¿ya? Todo esto supuestamente usted lo conocía, ¿no? Lo sabía. Bueno, para ubicarnos en el contexto, todo esto está en el núcleo. En el núcleo está, generalmente, uno observa la cromatina, que son pequeñas hebras que se encuentran en el citoplasma, donde está el ADN en forma de laxo, no compactado, ¿no? En esas hebras que se aparecen en el núcleo está el ADN, y cuando, ¿cierto?, se va a producir la duplicación celular, o sea, todo este proceso que usted estudió por allá por segundo medio, que es la mitosis y todo eso, ya en la cromatina se transforma en los cromosomas, ¿ya?, que es un ADN compactado, ¿ya? Okay. Y ahí entonces nos encontramos, ¿cierto?, y en este ADN, ¿cierto?, formado por los nucleótidos, que ya hemos dicho que está formado por grupos fosfato, la pentosa y las bases nitrogenadas, que pueden ser, ¿cierto?, las que hemos mencionado, la adenina, la guanina, la citosina, la timina, y aparece, ¿cierto?, el uracilo, porque recordemos que hay otro ácido nucleico que es el ARN, que también tiene importancia, el ácido ribonucleico, ¿ya?, que es una cosa parecida al ADN, ¿cierto?, pero tiene una sola hebra simple, y donde la timina es reemplazada por el uracilo, ¿ya? Eso es respecto a conceptos generales. Respecto a las bases nitrogenadas, ¿cierto?, nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con las púricas. Son conceptos químicos, ¿no? No sé si ustedes lo han visto alguna vez en sus clases de química, que son de anillo doble, que son la adenina y la guanina, y las pirimídicas, que son de anillo simple, que son la citosina, la timina y el uracilo, ¿ya? Son las bases nitrogenadas que constituyen el ADN. La unión de las bases se realiza mediante los puentes de hidrógeno, ¿ya? O sea, hay puentes de hidrógeno que unen estas bases, ¿ya? Y este paramento está condicionado químicamente de forma que la adenina A solo se puede unir con la timina T. La guanina, ¿cierto?, con la citosina, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes recuerden que la adenina solamente se puede juntar con la timina y la guanina con la citosina, que es una pregunta que yo creo que les hice a ustedes en la guía, ¿no? Esta parte se las pregunté, ¿ya? Entonces ahí podemos apreciar, ¿cierto?, la guanina, ¿cierto?, su formación, ¿cierto?, así se ve químicamente esto, ¿ya? La citosina, la timina y la adenina, ¿ya? Esa es su formación química,
¿ya? Y ahí podemos ver, ¿cierto?, los enlaces, ¿cierto?, de hidrógeno, que son muy importantes, porque los enlaces de hidrógeno, en el fondo, cuando estos generan, cuando se rompen los enlaces de hidrógeno, generan un tipo de energía que es muy importante para lo que es la replicación del ADN. ¿Ya? Entonces, los ácidos nucleicos, ya sea el ADN o el ARN, recuerden que nosotros conocemos como ácido nucleico más el ADN, porque el ARN también es ácido nucleico, están formados por largas cadenas de nucleótidos enlazados entre sí. ¿Ya? Estos están enlazados por grupos fosfato y pueden alcanzar tamaños gigantes, ¿ya? Siendo las moléculas más grandes que se conocen. El ADN es una macromolécula, ¿ya?, excepcional. Recuerden que ahí está toda la información hereditaria nuestra. Entonces, es una macromolécula excepcional que químicamente, digamos, es un poco complejo, digamos. ¿Ya? Por eso, bueno, ahí está, ¿cierto?, la molécula de azúcar, la ribosa, ¿ya?, que acompaña al ARN, y la desoxirribosa que acompaña, ¿cierto?, a nuestro ADN, ¿ya? La base nitrogenada, ¿cierto?, ¿ya? Perdón, se me fue esto. La adenina, perdón, ahí está. La adenina, la guanina, la timina, la citosina y el uracilo. Y acá está, ¿cierto?, el nucleótido, ¿cierto?, formado, ¿cierto?, por la desoxirribosa, por la adenina y todo eso. Entonces, el ADN es la unión de estos nucleótidos, ¿ya? Los nucleótidos se van uniendo, ¿cierto?, y van formando este ADN, ¿ya? Este nucleótido está formado por lo que hemos dicho recién, ¿cierto? El grupo fosfato, ¿cierto?, la base nitrogenada, ¿cierto? ¿Okay? Y la molécula de azúcar, estos forman un nucleótido, y estos nucleótidos se van uniendo. Y estos nucleótidos, ¿cierto?, están unidos por un enlace que se llama enlace fosfodiéster, ¿ya? Que son enlaces, ¿cierto?, que unen los átomos de carbono, ¿ya? O sea, unen los átomos de carbono, específicamente el 3 y el 5, siempre es así, ¿ya? El 5 y el 3, o el 5 y el 3 y el 5, ¿ya? Esto es algo que se da mucho y que se va a repetir mucho. Entonces se establece la unión entre el grupo fosfárico 5, carbono 5, y el grupo, ¿cierto?, carbono 3. Y en el siguiente nucleótido es carbono 5, carbono 3. Y a esto se le llaman extremos, ¿ya? Extremo 5 y extremo 3. ¿Ya? Okay, ahí lo vemos en una diapositiva, la base nitrogenada, ¿cierto?, el grupo fosfato, y ahí está entonces lo que estábamos hablando, la unión del carbono 3 con el carbono 5, ¿cierto? Ahí está la unión, ¿ya?, que se da. Y después el otro nucleótido y así consecutivamente. ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿cierto?, una representación del ADN, gráfica del ADN, y vemos entonces las bases nitrogenadas, y vemos, ¿cierto?, que la adenina está con la timina, y la guanina con la citosina, ¿se fijan? ¿Ya? Ahí se ve clarito cómo se van uniendo. ¿Ya? Y en el otro lado están al revés, ¿se fijan? Y así consecutivamente, y van cambiando. ¿Ya? Esto constituye entonces a lo que ustedes aprendieron como el modelo del ADN o DNA en inglés, ¿cierto?, propuesto por Watson y Crick. ¿Ya? Ahí lo vemos, ¿cierto?, el modelo de doble hélice. Aquí va una hélice que está girando, ¿sí? ¿Fijan? Y después tenemos la otra que va girando. El modelo de doble hélice de Watson. ¿Ya? Idealmente, cuando uno está trabajando en la escuela, les pide que ustedes esto lo puedan mostrar gráficamente, ¿cierto? Que hagan un trabajo mostrando esta doble hélice, ¿cierto? Y cómo es la estructura para que manejen mejor la información, ¿ya? Pero obviamente en estas condiciones que estamos ahora, eso no lo vamos a hacer. Bueno, la replicación del ADN, que es el tema uno de los temas de la guía nueva, es la capacidad que tiene el ADN de hacer copias o réplicas de su molécula, ¿ya? Este proceso es fundamental para la transferencia de la información genética de generación en generación. Entonces, este concepto de replicación del ADN es fundamental, es muy importante. Recuerden ustedes que la división celular, ¿cierto? La célula genera si hablamos así en forma simple, cuando se divide la célula genera por mitosis, ¿cierto?, dos células que son idénticamente igual a la anterior, ¿ya? O sea, si uno lo mira, tienen el núcleo, el citoplasma, ¿cierto?
los organoides, ¿cierto? Los retículos endoplasmáticos, todas las estructuras que usted conoció de la célula se forman en las nuevas células. Pero la célula madre ya no está, porque hay dos células hijas. Entonces la célula madre se ha repartido en dos células hijas. ¿Ya? Pero estas células hijas tienen que tener las mismas características que tiene la célula madre. ¿Okay? Por lo tanto, esta célula hija tiene que tener el mismo material genético que la célula madre. Por lo tanto, para que la célula se divida, es necesario que el material genético se replique. ¿Ya? Entonces, al replicarse el material genético, cada célula va a tener la misma información genética que su hermana, por decirlo de alguna manera. Y eso es muy importante, que ocurra. ¿Ya? Y a veces muchos problemas, digamos, cuando se equivoca esta replicación celular en una de estas células, evidentemente va a generar alguna consecuencia. ¿Ya? Como por ejemplo algunas enfermedades. ¿Ya? Cuando la replicación celular no se hace en forma como uno quisiera, digamos, como corresponde. ¿Ya? ¿Dónde ocurre la replicación celular? Ya, esto ustedes lo estudiaron conmigo alguna vez. Es el ciclo celular. ¿Ya? Aquí está el ciclo celular. Lo que ocurre con la célula cuando la célula se está reproduciendo. ¿Ya? La fase G1, la fase G2, ¿cierto? La fase S, la fase M, la M de acá es la mitosis. ¿Ya? Este proceso mitótico. ¿Ya? Que ustedes, no sé si ustedes lo hicieron conmigo, pero en realidad siempre hacemos un trabajo con plasticina y vamos viendo la célula cómo va cambiando y al final cómo, ¿cierto?, esta genera dos células iguales. ¿Ya? La citocinesis que estaba aquí es cuando la célula se divide, ¿ya? O la citodiéresis. ¿Ya? Y esto empieza de nuevo. ¿Ya? Esto empieza de nuevo. ¿Dónde ocurre la replicación celular? Aquí. ¿Ya? En la fase S. ¿Ya? Aquí el material genético se replica. ¿Ya? O sea que primero aumenta el tamaño, ¿cierto? Los organoides se duplican, acá sigue aumentando su tamaño, ¿ok? En la fase S se duplica el material cromosómico, es muy importante. Acá se reparan los posibles errores en la duplicación del ADN, ¿ya? Fíjense, acá se pueden reparar aquellos errores que se hayan cometido, y acá entonces se hace la mitosis, que en el fondo, cuando la célula se está preparando y se está dividiendo, ¿cierto?, va a generar dos células iguales. ¿Ya? Entonces, ante la pregunta, ¿dónde se produce la duplicación material genético? Usted tiene que decir que es la etapa S del ciclo celular. ¿Ya? Del ciclo celular. ¿De acuerdo? ¿Por qué el ADN se debe replicar? ¿O por qué es importante que el ADN se replique? ¿Ya? Porque el ADN tiene que crecer. ¿Ya? O sea, necesitamos más células siempre nosotros. Siempre necesitamos más células. ¿Ya? Porque se tiene que reparar. O sea, se cicatriza, ¿cierto?, multiplicando más células, y esto es lo más importante de todo, ¿cierto?, la descendencia. ¿Ya? Es decir, se asegura la continuidad de la información genética. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, el ADN y cómo, ¿cierto?, se nos ha formado, ¿cierto?, una réplica, ¿cierto?, acá y otra acá. ¿Ya? Entonces tenemos una réplica que es exactamente igual a la original. Aquí se puede ver. ¿Ya? Bueno, eso es lo que está pasando en directo, digamos. ¿Ya? Eh, Respecto a eso, el video no se me ve por una cuestión de internet, no podría verse cómo esto ocurre en la realidad, digamos. ¿Ya? Bueno, ahí está nuevamente el nucleótido, ¿cierto? Y el sistema de replicación de ADN está hecho para crear una hebra nueva desde el extremo 5 al 3. Eso lo ya nos hemos dicho. Acá está, ¿cierto? Extremo 3, 5, y acá está 5 a 3. Siempre se genera así la situación. La adenina, la timina, ¿cierto? La guanina, la citosina. ¿Ya? Ahí están las bases nitrogenadas que hemos conversado. ¿Ok? Voy a hacer el núcleo de ARN. Ahí está nuevamente lo que hemos conversado, ¿cierto? Este proceso de replicación, cómo está ocurriendo. Entonces, la estructura de un determinado ADN está definida por la secuencia de las bases nitrogenadas en la cadena de nucleótidos. O sea, cómo está la secuencia de bases nitrogenadas, pues siendo precisamente en esta secuencia las bases de la información genética del ADN. Si uno conoce la secuencia de las bases nitrogenadas, ¿cierto?, va a conocer, ¿cierto?, el mensaje genético que nos está entregando, ¿cierto?, el ADN. ¿Ya?
Entonces, esto es muy importante para el trabajo que hacen las personas que son especialistas en este tema, ¿no? O sea, es tratar de conocer, ¿cierto?, la secuencia de las bases, ¿ya? Y así uno descifra un poco el mensaje genético. Eso es muy importante para el estudio de enfermedades y ese tipo de cosas, ¿ya? Las moléculas, esta es una pregunta que aparece en la guía. Yo traté de preguntar cosas muy concretas, ¿ya? Dado la complejidad del tema. Las moléculas se replican de un modo semiconservativo, ¿ya? La doble hélice se separa y cada una de las cadenas sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria, ¿ya? El resultado final son dos moléculas idénticas a la original, ¿ya? Eh, Acá seguimos explicando algunas características de la replicación. La replicación también es semi-discontinua, ¿ya? ¿Por qué? Porque una de las hebras, que creo que son dos hebras, hay una hebra, ¿cierto?, que es la retrasada, la que está un poquito más atrás, se replica de manera intermitente dentro de una burbuja de replicación. En tanto, la hebra conductora se replica de manera continua. Pues se habla de que es semi-discontinua, ¿ya? Porque hay una de ellas que está siendo intermitente, ¿cierto? En cambio, la otra es continua. Entonces se dice que la replicación es semidiscontinua. Se dice también que la replicación es bidireccional, ¿ya? Porque la hebra es copiada en ambas direcciones, ¿ya? Dependiendo del punto de origen, del modo en que se vea, una hebra puede ser tanto discontinua como continua, ¿ya? Eso lo habíamos dicho recién. Finalmente se dice que la replicación es semiconservativa, ya lo hemos conversado, ya que las hebras originales forman parte de cada una de las dobles hebras resultantes de la replicación, ¿ya? Es decir, que es semiconservativa porque se forma una parte, ¿cierto?, nueva, por decirlo de alguna manera, eh, pero una de las hebras originales siempre forma parte, ¿cierto?, de las hebras resultantes. ¿Fíjense? O sea, solamente una de las hebras forma parte de la hebra resultante, por lo tanto es semiconservativa, ¿ya? Porque solamente una de ellas forma parte de la, ¿cierto?, de las hebras resultantes. ¿Ok? Bueno, ahí vemos lo mismo. Esa es la replicación. La replicación entonces es súper importante, ¿ya? Ahora, lo que yo he explicado es una explicación muy general, digamos, de lo que es la replicación. En la guía, ¿ya?, hay una explicación un poco más detallada, que tiene una serie de conceptos ahí entre medio químicos, porque aquí interviene una serie de proteínas que tienen nombres, ¿ya? Eh, Allí obviamente usted va a necesitar a lo mejor investigar un poquito qué es cada una de estas proteínas para entenderlo mejor, ¿ya? Pero lo importante es que usted entienda el concepto más que el detalle mismo de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en el ADN. Bueno, del gen de la proteína, el ADN tiene la información para hacer las proteínas de las células, ¿ya? Ya que muchas de estas proteínas funcionan como enzimas en las reacciones químicas que tienen lugar en las células, ¿ok? Entonces todos los procesos celulares dependen en última instancia de la información codificada en el ADN, ¿ya? Y esto se conoce como el gran dogma de la biología, ¿ya? ¿Ok? El dogma biológico de la biología, ¿cierto? Como el ADN, ¿cierto?, a través de estos procesos logra generar, ¿cierto?, proteínas, ¿ya? Entonces tenemos que para eso ocurra, tenemos el proceso de replicación, el proceso de transcripción, que está acá, y el proceso de traducción. Entonces, este es el gran dogma biológico, ¿ya? Replicación, transcripción y traducción. ¿De acuerdo? Perdón. La transcripción es el proceso de síntesis del ARN o transcripción. Consiste en hacer una copia complementaria de un trozo de ADN, ¿ya? Okay, o sea, se hace una copia, ¿cierto?, de un trozo de ADN. Eso es básicamente lo que se hace. Se transcribe, ¿ya?, en hacer una copia complementaria de un trozo de ADN. Por ejemplo, aquí podemos decir, ¿cierto?, cómo se sintetiza el ARN, ¿ya?, y se hace una copia, ¿cierto?, una copia de ese pedacito, ¿ya? Entonces se llama transcripción, ¿de acuerdo? Y llegamos entonces a la traducción, ¿ya? La traducción, ¿cierto?, viene después de la transcripción, ¿ya? El ARN mensajero
es el que lleva la información para la síntesis de proteínas, ¿ya? Ese finalmente determina cómo se van a unir los aminoácidos, ¿ya? Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, ¿ya? Entonces, este ARN mensajero es el que lleva la información para la síntesis, o sea, la producción de proteínas, es decir, determina el orden en que se van a formar los aminoácidos, ¿ya? ¿De acuerdo? Esta información estaría codificada en forma de tripletes. Cada 3 bases constituyen un codón que determina un aminoácido. Entonces los tripletes, o sea, 3 bases nitrogenadas, se llaman codones, ¿ya? ¿Y cómo están organizados estas 3 bases? Constituyen lo que se llama un aminoácido, ¿ya? Que, insisto, son compuestos orgánicos que se combinan para formar las proteínas, ¿ya? Ahí lo podemos apreciar en esta diapositiva. Ahí tenemos el codón, ¿cierto? La citosina, cituracilo, citroguanina, y acá entonces son tripletes, ya de bases nitrogenadas. Y acá al frente está, bueno, si hay un codón, obviamente aquí está el anticodón, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces existe una regla de correspondencia entre estos tripletes, entre estos codones, ¿cierto? Estos tripletes y los aminoácidos, y eso va constituyendo el código genético, que se va escribiendo así, ¿se fijan? Ahí está, se va escribiendo de esa manera, ¿ya? Todas estas son las bases nitrogenadas, ¿cierto? ¿Ok? Los vemos ahí, ¿cierto? Ahí se va ordenando entonces el código genético. Siempre del extremo 5, ¿cierto? El extremo 3, y se va ordenando el asunto, ¿ya? ¿Ok? Y todo esto entonces constituye, ¿cierto?, la formación de los aminoácidos, ¿ya? Que sirven para la síntesis de las proteínas, ¿ya? Bueno, ahí vemos lo mismo que estábamos diciendo, ¿cierto? ¿Ya? Los codones, los tripletes y todo eso. Bueno, eso es un poco respecto a la primera parte de la guía. Insisto, esto es una observación bastante rápida del tema. Y la clase de hoy día es explicar generalidades de la guía para que usted pueda empezar a trabajar en su trabajo, ¿ya? Y la segunda parte corresponde a las mutaciones, ¿ya? Que tiene como objetivo, ¿cierto?, comprender cómo ocurre la mutación y sus consecuencias. Entonces, brevemente voy a dar algunas ideas de las mutaciones, ¿ya? Estamos hablando del ADN, ¿cierto?, de lo que era el ADN. La mutación es un cambio aleatorio en el ADN de un organismo, ¿ya? O sea, si por alguna razón nuestro ADN se cambia y eso genera una mutación. ¿Esto qué puede producir? Enfermedades, ya que lo más complicado, ¿cierto?, para nosotros. Variabilidad genética, es decir, permite obviamente que los seres que vienen a continuación, ¿cierto?, no tengan alguna variación genética, y eso permite la evolución de las especies. Entonces, las mutaciones, siendo muy problemáticas en algunos casos por las enfermedades que generan, pero generan variabilidad genética, y eso permite la evolución, ¿ya? Y la evolución es muy importante, porque ustedes saben que ahí hay toda una teoría que habla cómo las especies han ido evolucionando a través de los tiempos. Darwin igual establecen eso. Y después apareció la teoría sintética de la evolución, que obviamente metió el concepto de mutación acá, ¿ya? Que las mutaciones son muy importantes para el proceso evolutivo, ¿ya? Y obviamente nosotros estamos sufriendo las consecuencias de eso hoy día, ¿ya? Porque evidentemente este virus que no está, ¿cierto? Porque el coronavirus tiene varias cepas, ¿ya? Hay varias manifestaciones del coronavirus, porque evidentemente el virus va mutando, ¿ya? Y eso obviamente nos tiene hoy día en jaque, ya no somos capaces ya de poder solucionar el problema, ¿ya? ¿Cómo pueden ser las mutaciones? Pueden ser espontáneas, errores en la replicación, que es lo que vimos recién, ¿ya? O inducidas por agentes mutagénicos, o sea, agentes que nos generan problemas, los rayos UV, los rayos X, químicos o biológicos, como los virus, qué sé yo, etc. ¿Ya? Entonces, la mutación puede ser, si afecta a células, ¿cierto?, somáticas o germinales. Las somáticas son las células del cuerpo, ¿cierto? Todas las células del cuerpo, y las germinales son las células sexuales. Puede afectar el fenotipo, ¿no? O sea, el fenotipo es lo que se ve visualmente, ¿cierto? Es el fenotipo. Pueden ser perjudiciales, neutros, beneficiosas, y en los genes, ¿cierto?, en la extensión genética,
puede ser génica, cromosómica o genómica. Vamos a ver que rápidamente en qué consiste cada una de estas cosas. En el fenotipo, una mutación puede ser perjudicial, porque altera proteínas, por ejemplo, como el albinismo, ¿no? Que cuando uno tiene, las personas albinas son esas que tienen el pelo blanco, ¿ya? Neutra, cuando no alteran proteínas o provocan cambios neutros, o sea, generan cambios, pero no, en el fenotipo, pero no nos afectan demasiado. Y beneficiosos, cuando aumentan la probabilidad de supervivencia y aportan mayoría a la población. Por ejemplo, el camuflaje aquí de algunos animales, ¿ya? Ese es el cambio en el fenotipo. Cuando es un tipo celular afectado, una mutación puede ser somática, cuando afecta células somáticas, que son cualquier célula del cuerpo, ¿ya? De tipo germinal, por lo cual no se hereda, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un melanoma por la exposición del virus del rayo UV, perdón, que es en el fondo un cáncer de la piel, yo eso no se lo voy a heredar a mis hijos, ¿ya? El cáncer no se hereda, ¿ya? Germinales, cuando afectan células que generan gametos, que son las células sexuales, el espermio y el óvulo, y puede que esto no se manifiesten directamente en el individuo, pero pueden heredarse, ¿ya? O sea, puede que una persona lo tenga, ¿ya? Pero no se manifiesta, pero se pueden heredar, ¿ya? Porque están ligadas, por ejemplo, a algún cromosoma. En el caso de la hemofilia, por ejemplo, está ligada al cromosoma X, por lo tanto, esta es una enfermedad que evidentemente la mujer lo puede tener, digamos, ¿ya? Bueno, estas son las mutaciones, ¿cierto?, que afectan a las células. Finalmente, el material génico pueden ser génicas, ¿ya? Cuando afecta a los nucleótidos dentro de un gen, ya sabemos lo que son los nucleótidos, y ahí tenemos entonces la anemia falciforme, que podría ser una enfermedad, ¿cierto?, que nos genera una mutación, ¿cierto?, génica, que afecta a los nucleótidos. La cromosómica, cuando afecta a la estructura de un cromosoma, ¿ya? Cuando se afecta directamente a la estructura de un cromosoma, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando tenemos cáncer, por ejemplo, la retina, porque se produce una pérdida de una parte, de un brazo del cromosoma 13, por ejemplo, ¿ya? Y las genómicas, ¿ok? Cuando cambia el número de cromosomas de la especie, ¿ya? O sea, cuando tenemos nosotros en un lugar donde tendríamos 2 cromosomas, ¿cierto? Tenemos 3, por ejemplo, como es el caso del síndrome de Down, ¿cierto? Que en el cromosoma tenemos una trisonomía, ¿cierto? Del cromosoma 21, tenemos 3 cromosomas ahí, ¿ya? Esas son las genómicas, ¿ya? ¿Ok?